tengo el gran placer, la gran satisfacción de conversar un poco con el doctor Ignacio, Luis Ignacio, un gran amigo desde hace muchos años atrás, con quien hemos compartido varios proyectos de investigación hace algunos años, y por eso me tomé la confianza un poco de pedirle que nos apoye con una conferencia debido a las celebraciones de nuestra facultad por el 50º aniversario de creación de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Así que en esta oportunidad el doctor Luis Ignacio Álvarez va a compartir una conferencia con nosotros que la ha denominado 30 años de investigación veterinaria enfocada al control químico de los parásitos y sus desafíos. Antes de darle la palabra al doctor Luis Ignacio, yo quisiera mencionar algo de su experiencia del doctor Ignacio. El doctor Luis Ignacio Álvarez es médico veterinario y doctor en ciencia animal por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en Tandil, Argentina. Su tema de trabajo se centró en el estudio de la relación farmacocinética, farmacodinamia en fármacos antiparasitarios y la exploración de alternativas de control en el contexto de resistencia. Ha publicado más de 100 trabajos científicos en revistas de prestigio internacional. En la actualidad es profesor titular de la Facultad de Ciencias Veterinarias en el área de farmacología e investigador principal del CONICET, con lugar de trabajo en el Laboratorio de Farmacología, Centro de Investigación Veterinaria de Tandil, CIVETAN, CONICET, en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, tenemos pues con nosotros, estimados docentes, presentes, colegas, estudiantes, todos los presentes, tenemos a un profesional que tiene muchísima experiencia en el campo de la farmacología y principalmente en los fármacos antiparasitarios. Y como les mencioné hace un momento, el título de la conferencia, y la vuelvo a repetir, se denomina 30 años de investigación veterinaria enfocada al control químico de los parásitos y sus desafíos. Dejamos a la audiencia contigo, estimado Nacho. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, en primer lugar por la invitación, a Cristian también. Para mí es un gusto poder estar una vez más charlando un poco sobre las cosas que hemos venido haciendo durante tanto tiempo, gran parte de ellas en conjunto con el doctor Pedro Ortiz, con lo cual, como él mencionó, a partir de trabajos en común, hemos compartido no solo trabajos, sino también hemos compartido congresos, que es parte del trabajo, pero una parte agradable, muy agradable del trabajo. Y es un gusto porque, bueno, en lo personal tengo un gran cariño por Perú. Esto parece algo que uno siempre debería decir en unas conferencias, pero para mí es absolutamente real, en el sentido que yo fui a Perú la primera vez cuando tenía 17 años, hace mucho tiempo ya, 19 años, y bueno, me enamoré de la geografía y de la gente de Perú, y gracias al contacto con Pedro pude volver en 2 oportunidades y conocer en ambas oportunidades Cajamarca. Conozco la facultad que hoy está cumpliendo 50 años, y en alguno de los viajes también me pude hacer una escapada a la Cordillera Blanca de Perú. A mí me gusta mucho el tema de la montaña y es un lugar único en el mundo, así que guardo por su gente y por su geografía, guardo un recuerdo hermoso de Perú y siempre es un lugar al que quiero volver, así que para mí es un gusto. No vamos a presentar, creo que era toda mi pantalla. No, si es toda mi pantalla no puede ser. Vamos de vuelta. Una ventana. Ahora sí. Bueno, me van a decir si pueden ver bien la presentación. Si todos están viendo la presentación. ¿Se está viendo? Sí, Nacho. Sí, Está todo está todo bien. perfecto. Perfecto. Sí. Bueno, un poco
Ya tuve oportunidades en las visitas de hacer algunas presentaciones sobre lo que hemos estado trabajando durante mucho tiempo en la Facultad de Veterinaria de Tandil. Y en esta oportunidad, en virtud de los 50 años de la facultad, traigo a colación, o sea, se me ocurrió poder presentar algunos temas de investigación o casos que para mí son paradigmáticos, ¿no? Esta presentación inicial marca varias de esas cuestiones, ¿no? Desde estudios cinéticos en bovinos, esto con un amigo veterinario también que colabora mucho con nosotros, esta foto por acá arriba en Cajamarca, en la feria ganadera, en fin, algunos equipos que tratamos de improvisar acá abajo en un frigorífico, porque a lo largo de estos 30 años y algo me ha dado esta carrera, la medicina veterinaria y específicamente la posibilidad de hacer investigación en veterinaria es visitar diferentes lugares y ir desde producción de cerdo a producción de rumiantes, a situaciones de campo, a frigoríficos, a laboratorios, o sea, es muy variado y eso es una de las cosas que más agradezco de esta profesión y que más agradezco de esta especialidad que tiene que ver con la docencia en farmacología y con la investigación. La verdad que es algo muy, ya vamos a referirnos al final de la presentación. Pero bueno, para no demorarlos demasiado, esta es la Facultad de Veterinaria de Tandil, una imagen con una sierra, no es la sierra que tienen en Cajamarca, pero para lo que es Argentina y sobre todo la provincia de Buenos Aires, que son cientos de kilómetros donde todo es plano, tener algo de sierra ya es una ventaja. Y tenemos un campus universitario. Yo me recibí de médico veterinario en el año 1992, me tuve que ir a hacer el servicio militar y ahí arranqué ya ese mismo año con un cargo en la facultad y después con una beca a partir del año 93, donde ya Nacho, me dediqué. Sí, Pedro. estás pasando las diapositivas porque no se mueve de la primera. Sí, la pasé. Pasé la diapositiva. Ahí pasó la segunda. ¿Cambió? No cambia. Ah, a ver, ¿puedes poner pantalla completa? A lo mejor de eso es. A ver, vamos a ir para atrás. Dejo de Ahora compartir. sí está pasando. Ahora pasó, lo que pasa que, bueno, ahí dejé de compartir en teoría. De Ahora dejé de nuevo, compartir. Vamos a de hacer la prueba nuevo otra comparte. vez. Sí. Yo si pongo toda tu pantalla, a ver, vamos a probar de vuelta. Yo Sí, creo que puedes poner toda la pantalla, Nacho, y ahí escoge el PowerPoint. está bien, pero en toda mi pantalla me deja ver. A ver si yo hago así. Yo lo que. No, porque. No, lo que me comparte va a ver que comparte básicamente. Si comparto toda mi Ahí pantalla, está. comparto esto que estamos viendo. No, Sí, no, no. pero ahora pon el PowerPoint. Activa el PowerPoint. Ah, Ahora sí. ahí se ve entonces. Sí. Ahora Ah, sí, Nacho. Ahí está también. ahí Ahí está la estaba, ahí facultad. estaba, ahí estaba. Bueno, y ahora cuando cambia bien. Bueno, Sí. Ya, gracias. perfecto. Bien. Entonces, ¿qué fue uno de los primeros? Cuando yo empecé a trabajar en la tesis en el año 93, ya específicamente a tiempo completo en la facultad, mi tesis básicamente apuntaba a entender un poco la relación que existe entre los fármacos y los parásitos, es decir, no solamente cuál es el tratamiento y la eficacia, sino también entender un poco cuando uno hace un tratamiento, cómo se mueve el fármaco en el organismo, que sería la farmacocinética, y cómo llega ese fármaco al interior del parásito, que en definitiva lo que termina el efecto farmacológico que se refiere a la farmacodinámica. Entonces, uno de los experimentos que teníamos planificado era, bueno, buscamos ovinos con tenias. La idea era hacer un tratamiento con un fármaco que tuviera acción tenicida. Habíamos elegido albendazol, que es un benzimidazol que tiene actividad contra cestodos y con lo cual veníamos trabajando y teníamos el equipamiento y los métodos disponibles para poder medir las cuantificaciones de fármaco. Sacrificamos los animales después del tratamiento y tomábamos parásitos y tratábamos de entender cómo llegaba el fármaco a ese parásito. Bueno,
Una de las primeras cuestiones que hice, yo ya tenía identificado algunos animales con teña, lo que digo, bueno, lo voy a tratar con albendazol, voy a hacerlo en uno para ver cómo va todo esto. Sacrifico el animal 12 horas post tratamiento y veo con qué me encuentro, ¿sí? Y lo que me encontré en ese caso fue que no encontré ninguna teña. ¿Tá? Entonces eso para mí fue una desilusión bastante grande, primero porque tuve que matar un animal de gusto, y segundo porque había algo en el diseño que no me estaba funcionando, ¿sí? Yo estoy tratando un animal, o sea, el diagnóstico estaba seguro de lo que estaba haciendo porque veía los huevos de teña en materia fecal, pero hacía un tratamiento y me encontraba con esto. Entonces, para tratar de entender un poquito más qué pasaba, hice una cosa muy primitiva porque me fui al matadero, busqué de ovejas que mataban en ese momento, tomé pedacitos de intestino y similares en el tamaño y en contenido, le agregué albendazol dentro del contenido y le puse teña y lo dejé incubando toda una noche. Imagínense que al otro día cuando llegué después de 12 horas, el olor a podrido era muy importante porque se había de alguna manera fermentado y obviamente me encontré con que no había ninguna teña. Lo que yo había puesto, que yo estaba seguro que había puesto la teña adentro, no quedaba nada. Es decir, el efecto del fármaco en combinación con el metabolismo bacteriano lo que había hecho era desaparecer la teña y de alguna manera cerró esto de por qué yo no había encontrado en ese preliminar que había hecho para ajustar la técnica después del tratamiento de 12 horas, no había encontrado parásitos. Ahora, cuando hice esto, me sirvió como para decir, bueno, puedo hacerlo en forma más ajustada, ¿no? Puedo hacerlo en forma más ajustada y ahí aparecieron, empecé a hacer una serie de estudios donde básicamente iba a un frigorífico, recuperaba céstodos de animales que sacrificaban en el frigorífico o en el caso de modelo de nemato de Usea ascarisum, que es un parásito grande y se recuperan en muchas cantidades de los cerdos, de lechones. Y en el caso de los trematodes, bueno, hacía infecciones experimentales con metacercarias, porque en la zona nuestra no tenemos problema de fasciola hepática, recuperaba los tremátodos y hacía las incubaciones, lo incubaba por diferentes tiempos y a diferentes concentraciones de diferentes fármacos benzimidazol y así apareció dentro de mi tesis toda una serie o una línea de investigación que nos permitió, digamos, ser muy originales y nos permitió sacar algunas conclusiones, ¿no? Y esto, digamos, empezó en mi tesis y terminó, y se continuó con la tesis de otra colega, Lourdes Motier, que ya se doctoró hace muchos años y que trabajamos básicamente con estos modelos de incubación de parásitos bajo condiciones ex vivo, es decir, traíamos el parásito entero al laboratorio y le dábamos las condiciones para poder hacer las incubaciones. Bueno, ¿qué observamos, por ejemplo? Bueno, nosotros comparábamos la entrada de albendazol y el metabolito activo albendazol sulfóxido, como pueden ver ustedes a los diferentes tiempos post-tratamiento. Básicamente lo que uno observa bajo estas condiciones es que en la teña hay mucha más concentración de la droga madre de albendazol que del metabolito albendazol sulfóxido. Y esto, si nosotros lo extrapolamos a otros dos fármacos muy utilizados en medicina veterinaria, como son fenbendazol y oxfendazol, nos encontramos básicamente con lo mismo. Muchas mayores concentraciones de la droga madre fenbendazol que del metabolito. ¿Sí? Bueno, ¿a qué se debe esto? Cuando uno dice, bueno, ¿cómo explicamos esto? ¿No? Y esto que uno supone que también se da en vivo. Bueno, básicamente hay una diferencia importante entre lo que son las drogas madres, albendazol o fenbendazol y los metabolitos que tienen que ver con esta sulfoxidación, esta adición de un átomo de oxígeno con un doble enlace. Y esto hace que básicamente cambien muchas de las propiedades de estas moléculas, no solo las propiedades, digamos, desde el punto de vista físico-químico, porque la presencia de ese oxígeno le da mucha más hidrosolubilidad comparada con la droga madre, sino también la afinidad por el receptor que es la betatubulina, ¿sí? Entonces, el albendazol sulfóxido fendazol como metabolitos son activos, pero tienen menor actividad que la droga madre. Ahora, una cosa fundamental de la adición de ese átomo de oxígeno
es que en los fármacos los metabolitos son más hidrosolubles. Si ustedes miran estos valores que encuentran acá arriba, que es el coeficiente de partición, bueno, es un parámetro farmacéutico que nos permite comparar la liposolubilidad, es decir, cuanto mayor es este coeficiente de partición, más liposoluble es el fármaco. Y si bien las diferencias acá parecen pocas, 3 contra 1, en realidad son muy grandes porque esto estamos hablando de valores, escalas logarítmicas, ¿sí? Entonces es mucho más liposoluble albendazol o fenbendazol que albendazol sulfóxido u oxfendazol. Y esto hace básicamente o explica el porqué de lo que habíamos observado de la diferente entrada del fármaco o acumulación de fármaco dentro del parásito, ¿sí? Entonces, como esto lo hicimos con diferentes moléculas, hay una correlación relativamente alta entre lo que es coeficiente de partición y acumulación, el coeficiente de partición graficado acá, y la acumulación dentro de un parásito, en este caso una tenia, ¿sí? Donde mayor coeficiente de partición, mayor liposolubilidad, mayor acumulación. ¿Tá? Y por otro lado, cuando nosotros comparamos lo que es la concentración de fenbendazol en el medio y la concentración en este gráfico en el parásito y la concentración en el medio, hay también una correlación altísima, es decir, a mayor concentración en el medio tenemos mayor concentración en el parásito, ¿sí? Y esto de alguna manera lo que nos está marcando para los antihelmínticos benzimidazoles es que si la concentración marca la acumulación dentro del parásito y la liposolubilidad marca la acumulación dentro del parásito, el mecanismo de entrada del fármaco al interior parasitario es un mecanismo pasivo. Entonces es fundamental llegar en concentraciones al sitio de localización parasitaria porque en definitiva esas concentraciones son las que van a impactar o van a alcanzar el interior parasitario y en definitiva van a ser las que tengan efecto, ¿sí? Entonces, cuando uno va a mirar la farmacocinética, y acá es fundamental a los fines de eficacia, porque en definitiva lo que llega al sitio donde está el parásito es lo que va a terminar ingresando al parásito, ese fármaco va a terminar impactando sobre un receptor específico y va a terminar determinando la eficacia final del tratamiento, ¿sí? Esto que lo mostré recién para un parásito como Moniacia benedeni, que uno sabe es una tenia, está en el intestino, cada proglótido es una unidad funcional diferente, no tiene boca ni ano, con lo cual la única vía de entrada es a través del tegumento, desde el líquido que está bañando la tenia, pero también lo vimos en nemátodos, ¿sí? En nemátodos vimos exactamente lo mismo, incluso en nemátodos con un hábito hematófago como Amoncus, que uno podría decir, bueno, cuando uno hace un tratamiento antiparasitario, lo importante en Amoncus es quizá lo que viene por sangre, y sin embargo, cuando uno hace un tratamiento antiparasitario, aún para un nemátodo hematófago como Amoncus contortus, lo importante es básicamente lo que llega a través de el fluido omasal, en el caso de Amoncus, cruzando o atravesando la cutícula del nemato, ¿sí? Entonces, siempre que querramos asegurar eficacia antihelmíntica, hay dos cuestiones fundamentales que son la concentración que logre el fármaco en el sitio de localización parasitaria y la liposolubilidad que tenga ese fármaco, ¿sí? Albendazol sulfóxido es un metabolito activo. Durante mucho tiempo se creyó que era el fármaco, la molécula más importante desde el punto de vista de eficacia cuando uno trata con albendazol, sobre todo porque uno va a sangre y no encuentra albendazol. ¿Sí? Albendazol se absorbe y se metaboliza prácticamente todo albendazol sulfóxido. Sin embargo, en el tubo digestivo sí hay albendazol y el fármaco es más liposoluble, se concentra más dentro del interior parasitario y en definitiva es uno de los determinantes más importantes desde el punto de vista de eficacia antihelmíntica. Este fenómeno para los benzimidazoles, para las lactonas macrocíclicas, para el levamisol, es un fenómeno básicamente de difusión pasiva que nuevamente vuelvo a repetir, en definitiva tiene que ver con la liposolubilidad y la concentración que alcanza el fármaco en el sitio de localización parasitaria.
Bien, ahora bien, cuando nosotros nos fuimos a estudiar esto que habíamos estudiado ex vivo e in vivo, nos encontramos que tanto para Ascaris, vuelvo para atrás, esto es un ejemplo, un nemátodo, digo para Ascaris, pero en realidad tanto para un nemátodo, que puede ser Ascaris o puede ser Haemonchus, esto funciona muy bien, ¿sí? Lo mismo para teñas, es decir, las concentraciones en el sitio donde se localiza el parásito para un nematodo gastrointestinal, básicamente las concentraciones en el fluido gastrointestinal, ¿sí? En la porción fluida del contenido intestinal, van a ser las que determinen la cantidad de droga a la cual se ve expuesto el parásito y la cantidad de droga a la cual eventualmente podrá ingresar al interior del parásito para generar una acción. Eh, pero también nos fuimos a estudiar otro parásito muy importante, y ni hablar de que es muy importante en el caso de fasciola de la zona de Cajamarca, que es fasciola hepática. Em, Acá nosotros en principio uno podía decir hay dos rutas potenciales. Uno que es la ingestión oral, ustedes saben que la fasciola hepática adulta es hematófaga, y la otra es la difusión a través del tegumento, ¿sí? Nosotros habíamos hecho en todos los estudios ex vivo, es decir, tomando fasciolas y aportando, digamos, incubando esta fasciola y exponiéndola a antiparasitario, veíamos que la capacidad de las diferentes moléculas antiparasitarias, por ejemplo, triclavendazol, de atravesar el tegumento es real, y depende de la concentración y depende de la liposolubilidad, pero se acumulan relativamente fácil en el interior parasitario. Pero obviamente esto también había que verlo, a ver qué pasaba bajo condiciones in vivo, es decir, si esa ingestión oral podía o no tener un rol importante en la acumulación de fármacos dentro de fasciola hepática. Y acá, a diferencia de lo que habíamos visto con nemátodos y obviamente lo que habíamos visto con cestodos, nos encontramos básicamente que cuando uno trata con triclavendazol un animal que tiene fasciolas hepáticas adultas, uno recupera diferentes tiempos, lo hicimos en 3 tiempos diferentes esa fasciola después del tratamiento. Básicamente uno lo que encuentra es triclavendazol sulfóxido y triclavendazol sulfona, que son los dos principales metabolitos de triclavendazol en sangre, ¿sí? Uno trata un animal con triclavendazol y en sangre lo que va a encontrar es triclavendazol sulfóxido y triclavendazol sulfona. Y lo interesante que encontramos es que el patrón de concentración dentro de la fasciola hepática recuperadas de animales tratados con triclavendazol, básicamente dentro de la fasciola sigue un mismo patrón que uno observa en sangre, ¿sí? o en plasma, que es donde nosotros lo medíamos. Es decir, la curva en la fasciola, no en concentración, pero sí, cuando sube en sangre, sube en fasciola, cuando baja en sangre, baja en fasciola. Cuando lo fuimos a ver, eh, digamos, si uno lo mira en términos de cantidad, área bajo la curva, cantidad global de triclavendazol y metabolitos, fíjense que, bueno, tratamos con triclavendazol en plasma, como les decía, únicamente encontramos triclavendazol sulfóxido y triclavendazol sulfona. En bilis aparecen muchos otros metabolitos, en primer lugar la droga madre, pero también hay cantidades importantes de hidroxitriclavendazol, que es un metabolito hidroxilado, es decir, que si el pasaje transtegumentario fuera un mecanismo importante de llegada de triclavendazol al parásito, deberíamos encontrar en fasciola hepática hidroxitriclavendazol. Sin embargo, lo que encontramos básicamente es lo mismo que hay en sangre, ¿sí? Cuando lo fuimos a hacer con albendazol, es decir, tratamos con albendazol en sangre, lo que medimos básicamente como metabolito activo es albendazol sulfóxido, ¿sí? Y cuando vamos a ver lo que hay en fasciola hepática, fíjense que la curva prácticamente se superpone. O sea, lo que vemos en el parásito es prácticamente lo mismo que vemos en sangre. Y finalmente, nos fuimos a estudiarlo en closantel, que es un fármaco también fasciolicida, que también tiene acción contra algunos nemátodos, de alta unión a proteínas plasmáticas, alta persistencia, o sea, tiene algunas características diferentes con los fármacos que estuvimos visto, y de vuelta lo que nos encontramos es que básicamente hay mucho closantel en plasma porque está muy unido a proteínas plasmáticas, eso a los diferentes tiempos, y básicamente vamos a encontrar también en fasciola hepática altas concentraciones, ¿sí? Y si bien encontramos en bilis y en el hígado
closantel, las concentraciones que aparecen en la fasciola parecen acompañar las concentraciones que existen en el plasma. Con esto, ¿qué conclusión llegamos? A diferencia de lo que habíamos visto en nemátodos y a diferencia de lo que habíamos visto con cestodos, en el caso de los tremátodos, si bien el mecanismo de difusión transtegumentaria desde la bilis puede ser un mecanismo de acumulación de fármaco, por lejos lo más importante es la llegada del fármaco a través de la vía oral, ¿sí? Entonces este es el principal mecanismo de llegada de fármacos a la fasciola hepática. Ahora, uno podrá decir, bueno, esto es muy lindo desde el punto de vista teórico, ¿qué impacto clínico puede tener esto? O cómo traduzco esto? ¿Para qué me sirve en la práctica? Bueno, hay una consecuencia importante de esto, y esto tiene que ver con un trabajo que hicimos ya hace algunos años. Esto fue publicado en 2014 con Pedro Ortiz, Nicolás Castope, María Cabrera, bueno, en forma conjunta con el laboratorio nuestro, donde este estudio se hizo en Cajamarca, la fase animal, las muestras vinieron a Argentina y se analizaron en Argentina, que básicamente lo que tratábamos de ver era si todas las formulaciones de triclavendazol que hay disponibles en el mercado se comportan igual. Es decir, en principio son todas iguales, tienen la similar concentración de triclavendazol. El punto es si son bioequivalentes o biosimilares y todas se comportan igual. Y a modo de ejemplo nada más, fíjense que una de estas formulaciones, esta era la de referencia, ¿sí? La de referencia, la que está con los cuadrados negros. La de referencia Fascinex se llama de referencia porque fue la primera formulación disponible en el mercado de triclavendazol, que es la formulación de Novartis, y aparece una formulación testigo que supuestamente es lo mismo y sin embargo no es lo mismo que la de referencia, ¿sí? Entonces ahora cuando uno mira esto y uno dice, bueno, si lo más importante desde el punto de vista de la eficacia contra fasciola hepática son las concentraciones en sangre, indudablemente no es lo mismo la formulación de referencia que esta otra formulación. La cantidad de fármaco que le va a llegar a la fasciola va a ser mucho menor en el caso de esta formulación testigo, ¿sí? O este medicamento copia, que con el medicamento de referencia. Y esto en algún momento y en alguna situación puede ser una de las causas de un desarrollo más rápido o más fácil de resistencia, con todo lo que significa el desarrollo de resistencia a triclavendazol en fasciola hepática. ¿En qué sentido? En el sentido que nos quedamos una herramienta fundamental para el control de fasciola en medicina veterinaria, pero nos quedamos con la única herramienta que contamos para el control de fasciola hepática en medicina humana. Es decir, si yo me contagio con una fasciola hepática resistente a triclavendazol, que digamos, se desarrolló resistente por la selección que hicimos en el campo veterinario, va a ser muy difícil que la pueda tratar, porque en humano el fármaco probado para el tratamiento de fasciola hepática es triclavendazol, ¿sí? Entonces, está claro que las diferencias en biodisponibilidad en el caso específico de la formulación de triclavendazol tienen un impacto muy importante porque determina que la llegada del fármaco al parásito sea realmente mucho menor. Seguimos trabajando mucho con los benzimidazoles y también con fasciola hepática, y una de las cuestiones interesantes es que, bueno, albendazol y fenbendazol son los dos benzimidazoles más utilizados en rumiantes, por lejos, que como habíamos mencionado recién, cada uno de estos tiene sus respectivos metabolitos activos. Tienen algunas cuestiones similares que tienen que ver con el espectro, son nematodicidas, cestodicidas, funcionan muy bien contra larvas de nematodes en hipobiosis, tienen un efecto, y acá viene un poco la idea de este huevo, tiene un efecto ovicida, ¿sí? ¿Se acuerdan que en este caso estos fármacos actúan sobre la subunidad beta de la tubulina, inhiben desorganizan los microtúbulos, inhiben la polimerización de microtúbulos, y esto, entre otras cosas, aparte de eliminar los parásitos, hace que los huevos no puedan, esos blastómeros no puedan multiplicarse, y por lo tanto tiene un efecto
un efecto vicida. Sin embargo, tienen una diferencia en el espectro que tiene que ver con que tanto albendazol como el metabolito sulfóxido tienen efecto fasciolicida contra fasciola adulta. Sin embargo, fenbendazol y oxfendazol, el metabolito oxfendazol, no tienen a las dosis que se exploraron, a las dosis nematodicidas, no tienen ningún efecto, no tienen efecto sobre fasciola hepática adulta. En el caso del albendazol hay que aumentar la dosis, o sea, si la dosis nematodicida es 5 miligramos kilo, bueno, la de fasciolicida es 7,5, pero en el caso de fenbendazol o oxfendazol, cuando se exploró originalmente esto, no se encontró un efecto fasciolicida. Nosotros lo que sabemos de haber hecho estudios cinéticos es que hay una diferencia importante también en lo que son las concentraciones plasmáticas. Es decir, en un ovino, si yo administro albendazol, en línea amarilla lo que encuentro es albendazol sulfóxido, y si doy la misma dosis de fenbendazol, lo que encuentro básicamente es oxfendazol en sangre. Ahora, fíjense ustedes la diferencia grande que existe entre las concentraciones de albendazol sulfóxido y las concentraciones de oxfendazol, a pesar de que yo administré la misma dosis de la molécula madre, ¿sí? La misma dosis de albendazol que de fenbendazol. Entonces, la pregunta que nos hicimos originalmente con esto es si esta falta de eficacia que uno observa con los fenbendazol, digamos, fenbendazol y oxfendazol en comparación con albendazol y albendazol sulfóxido, esto tiene que ver a un problema de farmacodinámico, es decir, estamos hablando de dos fármacos, fenbendazol y oxfendazol, que no reconocen su receptor específico en fasciola hepática, o es una diferencia de farmacocinética, porque de hecho sabemos que hay una diferencia importante de farmacocinética, sabemos que las concentraciones en plasma son fundamentales a la hora de llegar a fasciola hepática, y de alguna manera nuestra sospecha era que podía tener que ver con esto. Bueno, algo interesante que nos permitió avanzar en tratar de dilucidar esta diferencia es que si nosotros damos una dosis, esta es la dosis de 5 miligramos por kilo, pero si damos 30 miligramos por kilo de oxfendazol, obviamente lo que vemos en plasma es un incremento importante en las concentraciones, es decir, si el problema fuera cinético, yo puedo dar más dosis, una dosis, digamos, que logra una concentración equivalente de oxfendazol a lo que vemos de albendazol sulfóxido, que es alrededor de 2 microgramos por mililitro, ¿sí? Entonces, esto no abre la puerta de poder hacer un estudio tratando de ver si acá lo que tenemos es un problema cinético o un problema dinámico. Bueno, lo otro que sabíamos es no solo que hay mayor concentraciones en sangre cuando aumentamos la dosis, sino también que cuando aumentamos la dosis, acá faltaría la leyenda, pero básicamente está tapada acá abajo, pero básicamente la barra blanca es 5 miligramos kilo, la barra gris es 30 miligramos kilo. Fíjense que al aumentar la dosis tenemos mucho más en el hígado, mucho más en la bilis, pero lo más importante, tenemos mucha más concentración de oxfendazol dentro de este parásito blanco que es fasciola hepática, ¿sí? Bien, con estos antecedentes nos decidimos a hacer un estudio de eficacia en cerdos, y acá viene otro de los trabajos que hicimos en conjunto con Pedro, el doctor Pedro Ortiz y su grupo de trabajo, básicamente porque nosotros no tenemos un área con fasciola en Argentina, digamos, donde estamos trabajando, acá en el centro de la provincia de Buenos Aires, no tenemos problema con fasciola. El cerdo en general es muy resistente a fasciola hepática, sin embargo, en zonas donde hay alta prevalencia de la enfermedad, aparecen cerdos infectados, así que armamos este estudio de eficacia en Cajamarca, donde seleccionamos animales naturalmente infectados, hicimos un grupo tratado y un grupo no tratado, y fuimos 7 días post tratamiento a hacer el estudio de eficacia, sacrificamos los animales y a hacer el estudio de eficacia, y básicamente lo que fuimos a ver es la eficacia de esa alta dosis de oxfendazol. Y lo que nos encontramos es que
cuando sacrificamos en el grupo tratado no recuperamos fascia hepática, ¿sí? Mientras teníamos conteos en todos los animales del grupo control, tuvimos un 100% de eficacia con la dosis de 30 miligramos kilo de oxfendazol. Es decir, de alguna manera confirmábamos que esa dosis, digamos, esa falta de eficacia de fenbendazol o oxfendazol no era un problema farmacodinámico, sino un problema farmacocinético. Y si uno de alguna manera mejora las concentraciones en sangre de oxfendazol, como en este caso en la línea blanca de cuando damos a 30 miligramos por kilo, y que es equiparable a lo que tenemos de albendazol sulfóxido, la molécula demuestra la actividad fasciolicida. Bueno, ¿por qué esta diferencia de absorción? Bueno, tiene que ver un poco con la absorción, tiene que ver un poco con la liposolubilidad del fármaco, donde básicamente hace que dando la misma dosis, las concentraciones en sangre de oxfendazol son mucho menores que la de albendazol, pero aumentando la dosis eso se puede equilibrar o revertir y entonces ahí es donde se evidencia la eficacia antiparasitaria. Pasamos a otro tema que también fue de parte del inicio, o sea, yo ya para este entonces estaba doctorado. En Argentina hay muchos problemas de equinococosis quística, sigue siendo, bueno, mi padre era veterinario, él se recibió en la década del 45, del siglo pasado, así que imagínense, cuando él se recibió empezó a trabajar en hidatidosis, y el día de hoy todavía sigue habiendo problemas de hidatidosis, quizás un poco más mitigado porque en Argentina se está dando un fenómeno de que la gente del campo se va a vivir a las ciudades, con lo cual tiene menos contacto con los ovinos infectados, con los perros que le dan de comer las achuras, en fin, el ciclo no se da tanto porque hay menos gente viviendo en el campo, pero hay áreas de la Argentina donde todavía sigue siendo un problema serio y en este caso en realidad la consulta no nació en el laboratorio, pero ustedes saben que los pacientes humanos con quiste hidatídico, una de las estrategias de control, aparte de la cirugía y de retirar el quiste, es el tratamiento con benzimidazoles. Y hay un grupo en la Universidad Nacional de Mar del Plata, estamos a unos 180 kilómetros de Tandil, que trabajan en este tema y bueno, y ahí el problema es cuando uno mete un benzimidazol que la respuesta es muy variable, ¿sí? La respuesta es muy variable, entonces la idea era tratar de ver cómo mejorar el tratamiento de una enfermedad con un impacto importante en salud humana. Lo otro interesante que se dio en este caso es que nosotros que trabajamos con benzimidazole nos habíamos contactado con un laboratorio, con Novartis, y básicamente lo que le pedimos es estándares analíticos. Y Novartis, digamos, no es complicado conseguir como estándar analítico para este fármaco benzimidazole el flubendazol, la droga madre, pero sí sobre todo es muy difícil conseguir esto que son los metabolitos, el reducido y el hidrolizado. Entonces esto no se consigue fácilmente en las enzimas, por ejemplo, pero el laboratorio lo tenía disponible y le habíamos conseguido, en este caso, los estándares analíticos de estas moléculas. ¿Y por qué es importante? Porque, bueno, cuando nosotros queremos hacer un estudio cinético, a veces tenemos que buscar, obviamente, la droga madre, pero también tenemos que conocer cuál es el movimiento de los metabolitos, sobre todo de este metabolito que tiene cierta actividad farmacológica. Lo que se sabía, lo que se sabía, lo interesante de flubendazol es que es un fármaco que está probado en humanos, ¿sí? Así como está probado, por ejemplo, albendazol, también flubendazol, también mebendazol. Así que ya es una ventaja grande a la hora de probar esto como tratamiento. Lo interesante es que cuando se lo probó a flubendazol en casos de equinococosis quística, digamos, quiste hidatídico en humanos, no había resultado en ninguna eficacia. Así que el único fármaco recomendado para hidatidosis en humanos es albendazol. Sin embargo, nosotros teníamos la molécula y cuando probamos contra protoscólices de Echinococcus granulosus la eficacia de flubendazol, la actividad fue mucho mejor que la de albendazol. Es decir, comparamos albendazol sulfóxido, flubendazol in vitro funcionaba mucho mejor. Entonces, cuando algo funciona muy bien in vitro y no funciona muy bien in vivo,
muchas veces tiene que ver con algún problema de llegada, es decir, algún problema farmacocinético. Y ahí fue donde surgió la tesis doctoral de Laura Ceballos, que básicamente apuntaba a mejorar la formulación de flubendazol disponible, mejorar la biodisponibilidad del fármaco y ver si eso tenía un impacto en la potencial cura del hidatidosis. Por supuesto, utilizando un modelo animal que era el ratón, ¿sí? Nosotros, ¿qué hacíamos entonces con los ratones? Bueno, básicamente en este caso íbamos al matadero, aparecían hígados con quiste, recuperábamos los protoescólices, infectábamos por vía intraperitoneal con 1500 protoescólices por cada ratón, esperábamos 6 o 8 meses que desarrollaran los quistes y hacíamos las pruebas de eficacia sobre los quistes. Y cuando nosotros tuvimos que decir cómo hacemos para mejorar la biodisponibilidad, ahí fue donde le apuntamos a esta molécula que es la beta-ciclodestrina. Ahí hay varias ciclodestrinas, nosotros usamos la beta-ciclodestrina que tiene sirve para aumentar la solubilidad acuosa de los fármacos que tienen poca solubilidad acuosa, como son los benzimidazoles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esta estructura cíclica engloba la molécula y esto le permite o nos permite disolver mucha mayor concentración, en este caso de flubendazol, en una solución. Bueno, ¿cuánto nos permite? Bueno, fíjense, si comparamos la solubilidad, primero que es bajísima, fíjense que estamos hablando de albendazol 0,41 miligramos por mililitro, o sea, es muy poco lo que se puede solubilizar. Flubendazol mucho menos todavía, pero cuando agregamos ciclodestrina, un 10% de ciclodestrina en la formulación, en el caso de flubendazol logramos una mucho mejor solubilidad y se incrementa básicamente a lo que teníamos casi 70 veces. Y entonces lo que hicimos fue desarrollar esta formulación y hacer las pruebas con esta formulación. Y bueno, la prueba que hacíamos básicamente, de vuelta, infectábamos animales, esperábamos que se generaran los quistes. Una vez que se generaron los quistes, dividíamos en un grupo control y un grupo tratado. Tratábamos los animales por vía oral con las formulaciones, comparamos albendazol y como sería nuestro control positivo y flubendazol. Miramos las concentraciones en sangre y en quiste y luego finalmente lo que hicimos fue medir la eficacia. Lo que nosotros observamos cuando miramos concentraciones es que, bueno, algo parecido a lo que vimos recién con oxfendazol y albendazol sulfóxido. Cuando uno trata con albendazol, las concentraciones de sulfóxido en sangre son mayores a las que en este caso se ven de flubendazol droga madre, ¿sí? Acá faltaría haber graficado el metabolito reducido, pero son menores que las de la droga madre. Lo interesante es que en el quiste nosotros recuperamos albendazol sulfóxido, ¿sí? Y flubendazol, muchas menores concentraciones, si se fijan a partir de la media hora, la hora, las 2 horas y las 4 horas, muchas menores concentraciones de flubendazol. Sin embargo, lo que uno no puede perder de vista es que el flubendazol es la droga madre y tiene más afinidad por la tubulina, es decir, tiene menos concentración, pero por otro lado tiene más actividad farmacológica. Entonces, de alguna manera, cuando nos vamos a hacer el estudio de eficacia, esto no nos desalentó porque sabíamos que si llega el flubendazol al quiste, deberíamos ver una respuesta, dado que el fármaco tiene mucha más afinidad por la tubulina y es más afín. Bueno, cuando fuimos a ver la eficacia en animales que tenían 8 meses de progresión de esos quistes, después de un mes de tratamiento, fíjense, no observamos ninguna diferencia con albendazol y observamos una diferencia significativa con flubendazol. ¿Sí? Que cuando uno lo pone en términos de imagen, o sea, esto en términos de barra, un 90% prácticamente eficacia comparado con el grupo control, cuando uno lo ve en lo que recupera, estos son los quistes que se recuperan de los animales controles, fíjense la masa quística que sacamos del interior de la cavidad peritoneal y esto lo que quedaba de los animales tratados con ciclodestrinas, es decir, claramente el fármaco llega, el fármaco
termina teniendo una muy buena eficacia. En micrografías de barrido uno ve cómo esas células de la capa germinal se pierden, se vacuoliza completamente la membrana germinal, que es la membrana que da origen a los proteocólexes, y uno en principio en este modelo logra una excelente eficacia. Entonces, de vuelta, un fármaco que no había demostrado actividad farmacológica contra una enfermedad como la de atidosis en humano, también uno observa en definitiva que hay un problema de llegada del fármaco, hay un problema farmacocinético y que uno podría apostar a un reposicionamiento de fármaco. O sea, ¿cuál era el siguiente paso para dar? Es probar esta formulación en pacientes reales, pacientes humanos. Nosotros también lo hicimos en ovinos, porque el ovino tiene el quiste ubicado de una forma similar a un humano, es decir, la crítica que le hacíamos al modelo ratón es que los quistes estaban sueltos en cavidad abdominal y nosotros en realidad teníamos que llegar al quiste que estaba dentro del hígado, del pulmón. Pero bueno, quedó pendiente de probar esto en humanos, porque cuando quisimos pasar a hacer pruebas contactándonos con médicos, ahí es donde empieza a complicarse, porque los comités de ética muchas veces no aceptan. Si hay una nueva formulación, debería estar los estudios de toxicidad que avalen el uso, y ahí es donde un poco se complicó. Pero en principio no tenemos dudas que si uno pudiera utilizar alguna de estas, mejorar la biodisponibilidad de flubendazol, lo mismo para el bendazol, la eficacia de estos fármacos contra quiste hidatídico sería mucho mayor, el riesgo de un accidente durante la operación sería menor, y eventualmente en muchos casos, si uno lo toma a tiempo, no harían falta cirugías, sino que probablemente podrían eliminarse esos quistes sin necesidad de cirugía, únicamente con un tratamiento con albendazol o con un fármaco benzimidazol, flubendazol en este caso. Bueno, alguna otra, vamos avanzando un poquito con los temas, 2 o 3 cosas interesantes. Esto es básicamente una pregunta extractada de un examen, creo que fue un examen parcial, o un examen final. A veces nosotros mezclamos preguntas, dentro de esas preguntas solemos poner algunos de estos cuadros, y normalmente lo que hacemos es ir cambiando. O sea, cuando tomamos un final, una mesa, y volvemos a tomar al mes siguiente o en la próxima turno de exámenes finales, si tomamos escrito, lo que hacemos a veces tomamos esto de modelo y le vamos cambiando la droga, le cambiamos los ítems. Y una vez nos pasó que habíamos cambiado, habíamos puesto acá triclavendazol, nos había quedado por acá arriba efecto vicida, y normalmente cuando termina el examen, nos juntamos, nos repartimos los exámenes y lo que hacemos es una puesta en común para ver, digamos, cuáles son las respuestas correctas, ¿sí? Somos varios docentes, entonces digo, bueno, a ver. Y claro, cuando tuvimos que venir acá triclavendazol, efecto vicida, bueno, sabemos sí que hay un efecto vicida del albendazol, pero triclavendazol deberíamos estar pensando en efecto vicida sobre fasciola hepática, y la realidad es que no había ningún antecedente en relación a esto, no sabíamos si había o no efecto. Bueno, en este caso puntual, obviamente cuando fuimos a corregir esto quedaba, si ponían que sí estaba bien, si ponían que no estaba bien, o sea que ahí fue un beneficio para el alumno, pero no nos quedamos ahí, sino que estábamos trabajando con fasciola hepática, teníamos animales infectados, teníamos huevos, y lo que hicimos fue decir, vamos a probar esto, ¿sí? Y en el vamos a probar esto, básicamente aprovechando que teníamos algunas ovejas con un aislamiento susceptible a triclavendazol, teníamos otras ovejas con un aislamiento resistente a triclavendazol, así que lo que hicimos cuando fue recuperar huevos de algunos animales que tuvimos que sacrificar para otro estudio, y una vez que teníamos estos huevos de fasciola, básicamente lo que hicimos fue un test de eclosión, que tiene que ver de juntarlos de los huevos de bilis, de lavarlos con agua, de incubarlos durante 12 horas con el fármaco, con albendazol o albendazol sulfóxido. Después lavamos y sacamos el agua, lo incubamos los huevos durante 15 días. Disculpen que está en inglés, pero creo que se entiende bien. Y finalmente nosotros lo que hacíamos era exponerlos a la luz solar o a una luz directa, y eclosionaban. Y lo que medíamos básicamente es eclosión. Todo este proceso es relativamente barato, relativamente sencillo de llevar a cabo en un laboratorio, no requiere ningún equipamiento especial, una estufa, un microscopio o una lupa, alguna pipeta y no mucho más.
Y bueno, y nos permitió básicamente evaluar después de esos 15 días de incubación si había huevos eclosionados o si había huevos que no estaban eclosionados y calcular la actividad ovicida. Ahora, con este estudio, a partir de esa pregunta que no pudimos responder cuando la tomamos, terminamos básicamente haciendo algunos trabajos donde descubrimos que el albendazol no tiene efecto ovicida, ¿sí? Fíjense, tanto para un aislamiento susceptible como para un aislamiento resistente a una concentración de 5 nanomoles tiene un claro efecto ovicida, ¿sí? La proporción de huevos que eclosionan es muy baja en relación al grupo control. Esto dio una primera publicación donde hablamos de básicamente de cuál es, cómo estandarizar el método. También encontramos efectos ovicidas en otros fármacos benzimidazoles, pero claramente el albendazol fue el que tenía un efecto ovicida más importante. Fíjense que hay también efecto ovicida para el metabolito reducido de flubendazol, y esto fue la primera evidencia de que este metabolito tenía cierta actividad, por lo menos desde el punto de vista de efecto ovicida. No encontramos una evidencia clara para triclavendazol, o sea, digamos, los dos son fasciolicidas. Triclavendazol es activo contra fasciolas inmaduras y maduras. Triclavendazol no tiene efecto nematodicida. La cepa susceptible resistente a triclavendazol es susceptible al vendazol. O sea, hay algunas cuestiones en estos dos fármacos que, a pesar de que son fármacos del mismo grupo químico, no se comportan igual, y al día de hoy no tenemos del todo claro cuál es el mecanismo de acción de triclavendazol. Lo que sí tenemos claro que no es un muy buen, no vamos a evidenciar un efecto ovicida muy claro. Algunos años después de esto, no demasiado, pero algunos años caracterizando una cepa, nos encontramos con un aislamiento de fasciola hepática en Argentina que era resistente al vendazol, y hasta ese momento no había demasiados reportes a nivel mundial. Había un reporte en España publicado, probablemente hubiera reportes pero no publicados, y bueno, y este trabajo que nosotros encontramos accidentalmente, un aislamiento que era resistente al vendazol, era susceptible a triclavendazol pero resistente al vendazol. Ahora, claro, tenemos un aislamiento resistente al vendazol, tenemos un test de eclosión puesto a punto con albendazol, y ahí, digamos, dije, bueno, el paso siguiente es ver si este test de eclosión nos sirve para poder diagnosticar resistencia. Y ahí viene un trabajo que hicimos también con el equipo del doctor Pedro Ortiz, con diferentes aislamientos de fasciola hepática, algunos susceptibles, otros resistentes y otros que no se sabía cuál era el estado de susceptibilidad o resistencia al vendazol, donde encontramos básicamente, bueno, tenemos acá las cepas que son susceptibles, una del INTA, la que nosotros habíamos aislado, una Cullompton que venía de Irlanda, y una que aislamos de una pequeña localidad en el norte argentino, donde básicamente no se trata con nada a los animales, con lo cual es bastante lógico observar que digamos, la actividad ovicida es muy alta, y por lo tanto esto se trata de aislamientos susceptibles. Pero claramente también encontramos uno que era resistente al vendazol, el que habíamos nosotros encontrado en la zona de Entre Ríos en Argentina, y uno de Cajamarca y uno de Uruguay, donde había una buena actividad ovicida para las concentraciones más altas, la de 5 nanomoles, pero fallaba absolutamente para la concentración de 0,5 nanomoles. En ese momento esto lo pusimos como dudoso. Hoy sabemos que la concentración que hay que utilizar para discriminar entre resistente o susceptible es la de 0,5 nanomoles, así que tanto la de Uruguay como la de Cajamarca, esos aislamientos hoy diríamos que eran aislamientos resistentes. Es decir, finalmente lo que pudimos hacer fue desarrollar un test de eclosión, y a su vez, primero, pudimos observar que los benzimidazoles y albendazol específicamente tienen muy buena efecto ovicida sobre huevos de fasciola hepática.
triclavendazol no es tan marcado, pero a su vez que este test, así como se usa para nematodos gastrointestinales, también se puede usar para determinar en forma relativamente fácil y barata la resistencia o la potencial resistente a aislamientos de fasciola hepática al vendazol. A partir de este trabajo aparecieron, este fue el primer reporte con test no de eclosión, sino el test de reducción del conteo de huevo en España. Nosotros hicimos el segundo reporte en 2013. Aparecieron luego reportes en Perú, en Tanzania y en Noruega, donde en Noruega, Suecia también aparece otro, y en muchos de estos casos ya usando el test de eclosión como una herramienta para poder certificar de alguna manera esta resistencia. Finalmente, en el último tiempo nos dedicamos a mirar un poquito este tema de las combinaciones, sobre todo enfocada a nematodicidas, ¿no? Al control de nematodos. Lo traigo a colación porque arrancamos con esto. Hay un problema muy serio en Argentina y a nivel mundial de resistencia de nematos a fármacos nematodicidas. No tenemos muchos fármacos nematodicidas disponibles y para cómo se aparece resistencia cada vez se hace más complejo el control de los parásitos. La resistencia es absolutamente extensa para las lactonas macrocíclicas, es decir, para ivermectina y todos los fármacos de su grupo. Hablando de nematodos gastrointestinales, por supuesto que esto en ovinos es tremendo, que fue donde primero se desarrolló. En bovinos, en principio, no digamos, cuando había una gran resistencia en parásitos del ovino, en bovinos todavía no había descripciones, hasta que finalmente empezó a aparecer el problema, y hoy en Argentina, casi en un relevamiento sobre más de 30 establecimientos agropecuarios de diferentes zonas de Argentina, más del 90% tienen problemas de resistencia a lactonas macrocíclicas. Hay también resistencia a benzimidazoles, aunque mucho menor, y todavía el levamisol queda como una alternativa de control. Bueno, en algún momento se empezó a ver esto de, bueno, si me falla un fármaco, ¿qué pasa si combino 2 nematodicidas o 3 nematodicidas? ¿Sí? Y esto en Australia, en Australia y en ovinos, donde el problema es muy, muy grande, ya se venía manejando. En Australia tuve la oportunidad de visitar en el año 2005 y había una formulación que tenía 4 productos diferentes, la misma formulación. Era closantel, albendazol, ivermectina y levamisol, todo en la misma formulación para dar por vía oral. También sé que en Perú hay muchos productos combinados, en Argentina había mucho menos, pero ya empiezan a aparecer productos con combinaciones de nematodicidas. Y nosotros nos centramos un poco en esto porque nos interesaba saber si había interacciones farmacocinéticas, ¿sí? Porque obviamente si yo doy 2 fármacos juntos, puede ser que uno me cambie la cinética o el movimiento del otro. Y por supuesto, si había algún tipo de interacción farmacodinámica, ¿no? Ojalá, si uno hace una combinación, pudiera obtener como resultado un sinergismo de potenciación, es decir, que un fármaco ayude al otro o entre los dos potencien la acción. Pero eso obviamente hay que determinarlo. También hay algo interesante, que es eventualmente ver las posibles interacciones cinéticas a nivel parasitario, ¿sí? Es decir, si un fármaco puede retardar la eliminación de otro dentro del parásito y mejorar la actividad. Entonces, si antes un parásito era resistente, ahora cuando lo combino, de alguna manera cambio la cinética intraparasitaria del otro fármaco y eso puede hacer que recupere eficacia. ¿Sí? Pero todas estas cosas, que son muy lindas desde el punto de vista teórico, hay que demostrarlas, y hay que probarlas y hay que estudiarlas. Así que nosotros hicimos originalmente muchos trabajos en ovinos, donde, como les decía al principio, es bastante más importante el problema de resistencia, y básicamente, como conclusión general, lo que encontramos es que cuando ya hay problemas de resistencia instaurado, la combinación me puede ayudar un poco en la respuesta, pero difícilmente pueda revertirlo, ¿sí? Entonces hay que trabajar, digamos, cuando ya tengo problemas de resistencia a los principios activos que quiero combinar, la posibilidad de solución de una combinación son prácticamente nulas. Pero sin embargo, nosotros nos interesaba ver qué pasaba en bovinos, porque en bovinos
Si bien hay mucha resistencia a las lactonas macrocíclicas, no había demasiado, todavía los benzimidazoles mantenían buenos niveles de eficacia y todavía el levamisol mantiene buenos niveles de eficacia. Entonces, en este caso, se daría una de las condiciones fundamentales de la combinación, que sería que cada uno de los productos en forma individual tengan mejores niveles de eficacia, ¿sí? Bueno, yo de todos los trabajos que hicimos, vamos a ver después una conclusión general, pero les voy a mostrar un poco este resumen de 4 establecimientos donde trabajamos con la combinación ivermectina-ricobendazol. Esta combinación es bastante fácil de utilizar en bovinos porque las dos se dan por vía subcutánea, ¿sí? El ricobendazol, ahí tenemos formulaciones subcutáneas en Argentina, y la lactona macrocíclica ivermectina se da por vía subcutánea. Usamos la combinación, nos interesaba ver si nos permitía controlar la resistencia en 4 establecimientos donde teníamos problemas de eficacia de las lactonas macrocíclicas. Fíjense, en este caso, en este establecimiento La Providencia, bueno, estábamos por debajo de lo aceptado, del 90-95%, pero todavía teníamos un 81% de eficacia, pero tenemos otro tan malo como Santa Elena, donde hay un 47% de eficacia de ivermectina, es decir, es muy, muy baja la eficacia global. Y básicamente lo que tratamos de ver es qué respuesta obteníamos con la combinación. Como ven ustedes en promedio, tenemos un 68% de eficacia para ivermectina, 97% para ricobendazol, digamos, no hay problema de resistencia con ricobendazol, y alcanzamos un 99% cuando combinamos los dos, es decir, es que indudablemente hay parásitos que se le están escapando al ricobendazol y que los estamos controlando con ivermectina, y gran parte de lo que se está escapando a la acción de ivermectina lo estamos controlando con ricobendazol. Todavía, digamos, y eso nos permite alcanzar un muy buen nivel de eficacia. Ahora, cuando uno va a estudiar un poco qué es lo que pasa, digamos, si uno lo mide esto en impacto a nivel de eliminación de huevos a la pastura, es decir, tomamos cada uno de estos grupos, nos fijamos el día que fuimos a hacer el HPG, el día 14 post tratamiento, contamos la totalidad, digamos, multiplicamos esa cantidad de huevos por gramo por la totalidad de materia fecal que producen, que estaban generando esos animales, y es para ver la cantidad total de huevos que estaban eliminando en ese día la pastura. Si tomamos como 100% el control, lo que vemos que cuando damos ivermectina, obviamente menos eficacia, hay bastante poca reducción de la cantidad de huevos. Se reduce mucho cuando damos ricabendazol y mucho más todavía cuando damos la lactona macrocíclica. Para que se den una idea, ese grupo de 15 animales, control, estaba eliminando 32 millones de huevos a la pastura en un día, que se veía reducida a 9.600.000 en el caso de ivermectina, a casi 1 millón en el caso de ricobendazol y a 250.000 en el caso de ivermectina, la combinación ivermectina-ricobendazol. Entonces, ¿por qué traigo esta transparencia a manera de resumen? Porque de alguna manera esto nos muestra muchas cosas. Por un lado, nos muestra el beneficio de la combinación: mejor eficacia, menor contaminación de las pasturas, ¿sí? De alguna manera eso nos permite controlar mejor la resistencia, porque lo que estoy pasando a la pastura comparado con el control y comparado con los que tiene los fármacos con ivermectina es muchísimo menos, ¿sí? Estamos hablando de 9 millones en el caso de ivermectina, casi 10 millones de huevos contra 250.000, incluso si lo comparamos con ricobendazol, que tiene muy buena eficacia. Estamos hablando de casi un animal tratado con ricobendazol. Ese grupo estaba eliminando 1 millón de huevos por día contra 250.000 del producto combinado. O sea, la contaminación es mucho menor y por lo tanto el desarrollo de resistencia es mucho menor. Hasta ahí todo bien. Pero por otro lado, fíjense que estos 250.000 huevos son huevos de parásitos que resistieron a ivermectina y ricobendazol. Es decir, yo puedo controlar un poco más la resistencia, puedo controlarlo un poco más en el tiempo, pero si yo hago administraciones en forma sistemática de ivermectina y ricobendazol, bueno, empiezo con 250.000, pero de a poco
esa población de parásitos birresistentes, es decir, resistentes a los dos fármacos al mismo tiempo, se va a ir incrementando y esto que parece ser una herramienta interesante, al poco tiempo yo creo que deja de serlo, ¿sí? Entonces, como conclusión general de esta parte de todos los estudios que hicimos, porque bueno, no quise traer todo porque varios ya lo había presentado en alguna otra presentación dentro de aquí mismo en el ámbito de Cajamarca, pero básicamente nos hemos centrado en estudiar la ivermectina levamisol, ivermectina ricobendazol y ricobendazol y levamisol, y también tenemos ahora la combinación de Monepantel con muchos otros fármacos. Como conclusión general, en bovinos, no observamos ningún tipo de interacción farmacocinética, es decir, si el estudio de la cinética de ivermectina sola o combinada con levamisol o combinada con ricobendazol es exactamente lo mismo, para el resto de los fármacos es lo mismo, o sea, eso es positivo, no hay una interacción farmacocinética. Cuando uno va a ver la parte parasitológica, si hay susceptibilidad, si los fármacos que estoy combinando mantienen buenos niveles de eficacia, sin lugar a dudas, yo cuando arrancamos a estudiar esto éramos medio como que veíamos, estábamos en contra del uso de combinaciones porque pensábamos que íbamos a lograr es generar rápidamente resistencia a los dos fármacos que usábamos en la combinación, pero si tienen buenos niveles de eficacia iniciales, yo creo que hay que usar una combinación, no al tuntún, sino haciendo un diagnóstico de, primero tengo que saber si los animales realmente están parasitados y necesitan el tratamiento, y tengo que saber que tiene un buen nivel de eficacia. En casos donde haya resistencia, bueno, acá seguramente voy a lograr una mejor respuesta con un tratamiento combinado, pero acá hay que evaluar cada caso, es decir, uno no puede aplicar la combinación de fármacos nematodicidas para el control de nematodos gastrointestinales en bovinos o en cualquier especie de rumiante en forma azarosa, sino que es necesario que hagamos el diagnóstico de la infección parasitaria, que tengamos previo el diagnóstico de si hay resistencia o no hay resistencia, porque eso nos va a permitir hacer la mejor combinación. Y el diagnóstico de la infección parasitaria es fundamental para no hacer tratamientos de gusto, es decir, hacer tratamientos realmente cuando los animales necesiten ese tratamiento y no de gusto. Bueno, a manera de ya como cierre, yo después de 30 años, ¿qué cosas rescato básicamente? Bueno, esta actividad, la de médico veterinario, pero sobre todo la de médico veterinario trabajando en una institución como es una universidad y haciendo, además de docencia, mucha investigación, me ha enseñado que la única forma de progresar es trabajar en equipo. Y todos los contactos con Pedro Ortiz y con un montón de gente de otros lugares no han hecho más que enriquecer el trabajo, no han hecho más que lograr mejores publicaciones y no han hecho más que permitirnos aprender mucho más y formarnos mucho mejor. Es fundamental trabajar con humildad, digamos, ¿no? Uno no cree que porque si descubre algo, que lo que descubre es lo más importante, ni mucho menos. Hay que trabajar con humildad. Aprendo mucho cuando vamos a campo, de hablar con la gente que está todos los días con los animales y que muchas veces es muy observadora y que a pesar de que a veces no tienen ni siquiera estudios, nos pueden enseñar mucho. Entonces creo que es algo fundamental. Aprendí también a lo largo de este tiempo que todos los errores cometidos son siempre oportunidades. A veces no necesariamente errores, pero a veces las cosas no salen como uno quiere y cuando les pase eso pongan el foco en tratar de ver por qué no salieron como uno pensaba y en general uno va a terminar sacando más enseñanzas y va a poder digamos, aprender mucho más de esas cuestiones que cuando solo sale perfecto, ¿no? O sea, yo me imagino que esto tiene que ser así, lo hago y sale así y ahí se quedó. Me quedo contento porque todas las suposiciones que yo tenía salieron como creía, pero muchas veces cuando no sale como yo pensaba, es lo que me permite aprender, porque indudablemente hay algo que no es como yo creía y entonces eso pone en duda lo que yo
tanto había aprendido. Finalmente, creo que a todos los que están escuchando y que son estudiantes, yo espero que terminen la carrera pronto, que la terminen bien y que en el futuro puedan disfrutar de lo que es una excelente profesión que nos da un campo de trabajo muy grande, desde tecnología de los alimentos, desde clínica, desde producción. O sea, abarcamos muchas áreas que nos da la posibilidad de interaccionar mucho con la gente. Tenemos un rol social fundamental y eso en la vida es fundamental, poder interaccionar con la gente y poder conocer mucha gente, nos enriquece mucho. Y sin lugar a dudas, debería, si lo hacen con pasión, darles muchas satisfacciones. A mí verdaderamente me la dio. Yo vengo de una familia de veterinarios, mi padre era veterinario, tenía un tío abuelo que era veterinario, pero siempre ligados al campo, y en algún momento cuando me recibí surgió la posibilidad de quedarme en la universidad, y agradezco esa posibilidad porque me dio no solo la posibilidad de aprender más, estudiar más, sino también viajar por el mundo, conocer gente, haber estado en Cajamarca, haber estado en el Camal de Cajamarca, digamos, en la feria ganadera, que me pareció algo extraordinario. En fin, hay mucho para disfrutar de esta profesión. Cierro la presentación con una hermosa imagen de uno de esos viajes a Cajamarca. Terminé haciéndome una escapada a la Cordillera Blanca, y ahí de fondo, bueno, este es el campamento de altura del Pisco, pero ahí de fondo era, no me acuerdo si era Artesón Raju, una fantástica montaña de Perú. Les agradezco a todos por la atención y por supuesto quedo disponible si hay alguna pregunta, consulta o algo que pueda aclarar. Gracias, Nacho. Sí, voy a dejar de compartir, así nos vemos. sí, de acuerdo. Ahí estamos. Ahí dejé de compartir, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí, Nacho. Bien, Gracias. bien. Nacho, en realidad es muy satisfactorio y estimulante ver el nivel de investigación científica que ustedes han alcanzado en Tandil, en su universidad. Eso creo que es algo que nosotros deberíamos un poco emular, ¿no es cierto? Para nosotros es muy difícil, es muy lejano eso que hemos visto, porque todo lo que tú nos has compartido se basa en la investigación científica y en las publicaciones. Algo que siempre yo trato por acá de estimular a nuestros estudiantes, estimular a los colegas para que todos los trabajos grandes, pequeños, lo que podamos hacer siempre lo tratemos de difundir, lo tratemos de compartir. Si no publicamos lo que hacemos, al final podemos quedarnos solamente con una tesis de grado, una tesis de posgrado y nada más. Y eso es parte de lo que el médico veterinario tiene que hacer, más aún si es que estamos en la universidad. ¿No es cierto? Yo entiendo perfectamente que el grupo que ustedes tienen allá en Tandil, Nacho, por supuesto ha traspasado las fronteras. Ustedes tienen vínculos de investigación con las mejores universidades del mundo, ¿no es cierto? Estados Unidos, tienen Irlanda, Inglaterra, un montón de sitios en donde nosotros algunos años tuvimos la gran suerte de participar con estos equipos, con esos grupos. Yo quisiera expresarte, estimado Nacho, mi más sincero agradecimiento a nombre de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Cajamarca por esta brillante, por esta magnífica exposición científica que tú nos has ofrecido ahora. Nosotros perfectamente entendemos acá en nuestras condiciones que el impacto de la parasitosis es tremendo en términos generales en el campo de la medicina veterinaria, ¿no? Y uno de los métodos de control justamente es el empleo de fármacos. Y si los fármacos se van a emplear en forma no adecuada, en forma indiscriminada, hacemos lo que queremos, mezclamos por un lado, por otro, al final de cuentas vamos a terminar con graves problemas. Y uno de esos graves problemas es justamente los problemas de resistencia antihelmíntica, la falta de drogas, la falta de descubrimiento de nuevas drogas para hacer frente en los próximos años a este problema de la resistencia antihelmíntica. Yo quisiera, Nacho, si me permites unos minutos,
Hay Sí. algunos comentarios acá y a lo mejor alguien quisiera hacer alguna pregunta. Si pudiera, desea levantar la mano, le podríamos dar la palabra para que participe. Y en todo caso, yo quisiera primero expresar algo que el colega Juan Rojas ha estado mencionando en algunos, escribiendo en el chat. Sí, Eh, y, lo y- veo acá, acá lo y veo, sí. Antes que nada puedes me comentar, sumo. por favor, Nacho, puedes Sí, hacer sí, algunos me comentarios. sumo, Pedro, a la necesidad de publicar, que a veces no cuando yo estudiaba tampoco nos daban mucho, pero es fundamental, o sea, cuando uno trabaja y no hay investigaciones más grandes, más chicas, no, si está bien hecha, tiene que ser publicable. Y si uno no lo publica, lamentablemente se pierde porque después nadie lo puede rescatar y bueno, y es importantísimo que uno pueda publicarlo. Y creo que esa posibilidad de cuando uno está terminando de hacer una tesis, tesina de grado, como la llamen, y uno, si la concreta, poder publicarla, creo que es fundamental. Y también que independientemente del equipamiento, a veces detrás de cada investigación hay que poner un poco más de ideas y bueno, y uno con los medios que tenga, obviamente, si uno se mete en biología molecular necesita por ahí medios muy sofisticados y insumos muy caros, pero hay otras cuestiones y uno siempre hay temas de interés para investigar y se puede hacer un desarrollo desde las diferentes digamos, facultades, ¿no? Entonces es muy estimulante la investigación y cuando uno le falta algún medio, como hicimos en su momento, Pedro, ustedes no tenían por ahí HPLC, no tenían y bueno, hay que buscar la forma de relacionarse y de salir adelante. Creo que hay formas. Ahí veo en el chat que hay una consulta del doctor Juan de Dios Rojas Moncada, bueno, a quien conocí en la última visita, así que le mando un saludo, aprovecho. Y básicamente que encontraron resistencia, ¿no? A ver, vamos a ver, en Cajamarca desde el año 2006 en varios predios usamos larvas L3 de Amoncus y Triconstrongylus alevamisol el día 10 post-dosificación y ausencia frente a ivermectina. Digamos, básicamente sí, digamos, hay un fenómeno de que empieza a aparecer el problema de resistencia y sobre todo nuevos grupos químicos. Acá en Argentina hay un problema serio que fue, bueno, empieza a aparecer resistencia a ivermectina, la gente deja de usar ivermectina, estamos hablando de los productores bovinos. Y claro, nos apareció sarna que hace 20 años digamos, los veterinarios más jóvenes no saben lo que es la sarna bovina y ahora de golpe hay explosión de sarna por todos lados, de la mano de que se dejó de utilizar la ivermectina como nematodicida, pero que indirectamente cuando se usaba como nematodicida terminaba teniendo actividad contra ácaros de la sarna. Y lo que hemos visto ya en algunos establecimientos que ese problema tiene que ver también con una menor susceptibilidad de los ácaros de la sarna, es decir, hay resistencia a ivermectina por parte de los ácaros de la sarna, lo cual es un problema muy serio porque no quedan, o sea, hay alternativa de control, pero tenemos que hacer baño antisárnico y en esos establecimientos no quedan más instalaciones para hacer baños antisárnicos porque hace 30 años que no se usan y están totalmente deterioradas, entonces genera un trastorno grave. Lo mismo que cuando esos animales se van a un feedlot, a una encierra de corral y aparece un problema de sarna, ahí no hay instalaciones, no pueden usar lactonas macrocíclicas porque hay problema de resistencia y se generan unos problemas muy grandes. No sé si después había alguna mano levantada, que alguien quería preguntar algo. Nacho, el doctor Severino Torrel levantó la mano. No sé si Sí, puede. Adelante, doctor Severino. Sí, buenos días, doctor Luis. muy buenos días. En primer lugar, para felicitar su brillante ponencia de muchos años de investigación. En segundo lugar, para felicitar a la comisión por haber invitado a esta calidad de ponente. Creo, como dice el doctor Pedro, a veces nosotros los profesionales de la medicina veterinaria no estamos muy acostumbrados realizamos investigación, pero no estamos acostumbrados a escribir, a hacer el manuscrito. Entonces, es un problema
que en la Facultad de Veterinaria de nuestra universidad, acá de la Universidad Nacional de Cajamarca, ya hay jóvenes alumnos que tienen de 8, 10 a 14, hasta 18 publicaciones en revistas internacionales. Es un ejemplo para nosotros los docentes que recién estamos queriendo empezar a publicar. Pero antes, no como una pregunta, sino como un comentario. Yo creo que lo que dice el doctor Pedro, lo que dice es cierto. Se publican en revistas internacionales, ¿cierto? Donde son leídas principalmente por profesionales académicos, donde pueden ingresar a revistas pues tales como Scope, Science Direct, Cielo. Creo que nos hemos vuelto farmacodependientes nosotros los veterinarios, recomendando solamente fármacos, utilizando test, por ejemplo, discúlpenme, voy a nombrar el test en la reducción de huevos, lo que hacen subir la eficacia del fármaco. O sea, nosotros le estamos haciendo el juego a la farmaindustria veterinaria. Entonces sería interesante, mire, usted tiene 30 años de investigador, Pedrito, más de 35 años de investigador. Sería elaborar manuscritos para que estos manuscritos puedan llegar a los pequeños ganaderos, ¿cierto? Y poder ya, desde ese nivel, poder controlar o prevenir algunas enfermedades, porque como les repito, nos hemos vuelto farmacodependientes y las medidas de control que se pueden utilizar en las diversas unidades pecuarias las hemos descuidado tremendamente, ¿no? Bueno, Sí, sí, sí. Ese es mi comentario. Muchas gracias. No sé qué opina usted. Y muy agradecido por la ponencia. Sí. Gracias. Muchas gracias y coincido, por lo menos, digamos, le cuento de mi experiencia. A veces se nota en Argentina que hay un desfasaje, o sea, sabemos mucho desde las facultades y demás, pero no le llega tanto al productor, en primer lugar, que debería ser el primer interesado en la mejora. Y eso creo que tiene que ver con una deficiencia que tenemos en lo que es la extensión o la posibilidad de transmitir esos conocimientos al sector productivo. En general, desde la facultad se están iniciando varias campañas en relación a, digamos, transmitirlo y hacer una puesta en común con los médicos veterinarios, que son los que después están con el productor. Pero lo que claramente se ve es que, así como el productor en Argentina es muy rápido captando tecnología en lo que es producción agraria, o sea, producción básicamente en lo que es la producción de cultivos. En eso van uno atrás del otro, o sea, se van sistema de punta. En lo que es ganadero se sigue utilizando muchas veces manejo, y ya no únicamente de manejo de los parásitos, sino manejo en general, donde cuesta mucho más adquirir tecnología. Y indudablemente ahí hay un problema de lo que es la transmisión. Una opción podría ser bajar esa información un poco más básica para hablar de estas problemáticas en cada uno de los asociaciones de productores. Pero bueno, claramente, digamos, quizá la deficiencia tiene que ver con que quienes hacemos investigación y claro, nos metemos mucho en lo que es la parte de investigación, pero fallamos después completamente a la hora de transmitir esos conocimientos, no quizá al mundo científico o a los colegas veterinarios, pero sí que les llegue a los productores, que es los que tienen que concientizarse, motivarse para después pedir el asesoramiento veterinario y apuntar en una dirección determinada. Ahí creo que hay una falla, ¿no? Lo que pasa es que, claro, uno puede abarcar a veces todos los aspectos y es por eso que desde las universidades o de las facultades se está trabajando bastante en lo que es apoyar proyectos de extensión. Y proyectos de extensión que muchas veces están referidos a esto, ¿no? Algunos son más bien orientados a salud pública, pero muchos están orientados básicamente a tratar de mejorar las producciones, y en el mejorar las producciones tiene que ver esto de mejorar la sanidad y bajar un poco toda esta información a los productores más chicos. Pero es un problema, sin duda es un problema serio. Sí. Efectivamente, Nacho, estamos de acuerdo con que a veces se falla la parte de extensión, ¿no es cierto?, hacia los productores. Esa es una falla a veces que existe en todas las universidades. Pero bueno,
de alguna manera en algún momento se tendrá que aportar un poco más hacia los productores. Yo no quiero abusar más de tu tiempo, Nacho, estamos sobre la hora. Quisiera reiterar nuestro sincero agradecimiento de parte de todos los presentes acá, de la docencia, de toda la Facultad de Ciencias Veterinarias, por esta magnífica conferencia. Y nos estaremos, Dios mediante, viendo en una próxima oportunidad, Nacho. Cómo no, con mucho gusto. Y bueno, y Sí. agradecerte, Pedro, por la invitación y agradecer a todos los oyentes, que sea un número nutrido de oyentes. Un saludo, Pedro, para vos, para Cristian, para el doctor Moncada. Y bueno, y a disposición para lo que haga falta. Gracias. Muchas gracias por haber estado presente a todos los que están en este Meet. Y también esta conferencia ha sido transmitida a través del Facebook de la facultad y el Facebook del CEICIBET. Gracias a todos. Hasta la próxima oportunidad. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias Gracias a todos. Buenas tardes.